Escucha Liderazgo Femenino, un podcast de Radio América, episodio 8, temporada 1, con la abogada Yulisa Aguilar, moderado por la periodista Kelly Maldonado. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de nuestro espacio Liderazgo Femenino, mujeres que inspiran y trascienden. En esta ocasión tenemos como invitada a la abogada y magistrada Yulisa Aguilar, directora también de la carrera ejecutiva. Hola, buenas tardes, un placer saludarles, un placer estar aquí con ustedes compartiendo este espacio. Es un placer para nosotros contar con su presencia. Cuéntenos un poco sobre su experiencia en el campo profesional. Bueno, ha sido una carrera muy gratificante para mí estar ejerciendo el derecho. Inicialmente, como no me gustaba mucho, quería ser doctora, pero actualmente pues me siento muy satisfecha del proceso que he seguido. He estado como jueza de sentencia en materia penal. Sí. Es un tema muy interesante, muy difícil y agobiante. Y pues luego me he desempeñado como magistrada de Corte de Apelaciones en materia de extorsión, un tema también bastante delicado, criminalidad organizada, y actualmente pues me desempeño como directora de la Escuela Judicial. Cuéntenos ese cambio de lo que usted aspiraba, la carrera de medicina, y por qué optó en el derecho. Bueno, yo quería ser doctora. Me encantaba ver ahí a las personas con su uniforme blanco, sí, y todo eso. Pero mi padre dijo que no, que yo tenía madera para ser abogada, y me inscribió en la carrera de derecho. Y cuando el padre mandaba, pues en aquellos tiempos no tenía opción de réplica. Sí. Entonces luego ya cuando me quise cambiar a medicina, me dijeron, son 7 años, y dije yo, mucho tiempo. Entonces estaré 3 años en la carrera de Derecho. Creo que fue una buena elección. La verdad me gusta mucho el área, estudiar, en especial me encanta el derecho penal. Totalmente. Yo diría que su padre no se equivocó. No. ¿Y usted también? Sí, definitivamente él no se equivocó. No, para nada. Es una carrera maravillosa. No es sencilla, pero sí es hermoso relacionarse con las personas. Es hermoso conocer temas de doctrina, de jurídicas, de cómo las leyes cambian la vida de las personas, cómo hacen las transformaciones en las sociedades. Necesitamos las leyes para que nuestra sociedad progrese. Usted formó parte de la Junta Nominadora de los Magistrados Postulantes a la Corte Suprema de Justicia. Cuéntenos, ¿cuál fue su experiencia durante todo este proceso? Bueno, fue una experiencia maravillosa, muy gratificante, de mucho crecimiento profesional. Me encontré con personas espectaculares, maravillosas en este proceso. Mis compañeros y compañeras de la Junta, ¿qué puedo decir de ellos? Simplemente que son excelentes profesionales, excelentes personas. Compartimos mucho, nos reímos también bastante. En medio de el trabajo que hacíamos del día a día, de estar desvelándonos ahí, revisando expedientes, conversamos, nos reímos, compartimos comidas, nos aprendimos a conocer y a valorar lo que cada uno y cada una era. Qué interesante conocer un poco más de sus colegas que en este momento estaban realizando una labor que estuvo en el ojo crítico del pueblo hondureño por todo lo que representa. ¿En algún momento tuvo alguna amenaza por la labor que usted estaba desempeñando en ese momento? Sí, algunas veladas, una más directa, pero en realidad no creo que las tomé como algo irrelevante en aquel momento. El trabajo que estábamos desempeñando era en equipo, era muy buen trabajo y creo que hicimos la diferencia. Sí, la Junta Nominadora que recientemente pasó y la que tuve el honor de integrar marcó una diferencia en lo que es transparencia en un proceso de selección, porque nunca antes se habían hecho sesiones abiertas transmitidas por Facebook en la que la gente podía estar viendo qué es lo que estaba ocurriendo en ese momento. Y eso fue una cuestión muy importante. También tuvimos veedores todos los días con nosotros, desde que entrábamos a las 8 de la mañana a las reuniones hasta que salíamos a la 1 de la madrugada. Siempre estaban ahí las personas observando lo que nosotros estábamos haciendo, y esto realmente es un cambio en la forma en que se ha trabajado y que se ha desempeñado el Estado hondureño. Veedores que hablan del proceso de transparente
o de transparencia que en su momento se estaba desarrollando. Sé que hubo muchas opiniones en el caso de las personas que estaban representando y que querían o aspiraban a un cargo como magistrados en la Corte Suprema de Justicia por el hecho de quienes estaban mejor calificados. Sí, yo creo que el proceso de calificación fue un proceso difícil para nosotros como Junta Nominadora, y definitivamente los 45 nombres que se mandaron, cualquiera de las personas podrían ser un excelente magistrado o magistrada, como efectivamente tenemos actualmente. No es un tema de calificación finalmente lo que nos podría poner a pensar, es un tema de incidencia política, y que ya ahí hay otras situaciones que deben analizarse. La capacidad de cada persona que se presentó a este proceso definitivamente fue reflejado. Algunos en el camino se quedaron por otras razones u otros factores que no necesariamente significan que no tuvieran la capacidad para estar en la Corte Suprema de Justicia, sino que había que hacer un proceso de selección y algunos deben de quedarse, pero no significa que no tengan la capacidad para estar en ese puesto. Creo que todas las personas que fueron seleccionadas por la Junta Nominadora tienen esa capacidad, lo están demostrando. Personalmente estoy satisfecha con la elección que hicimos. Nuestros magistrados y magistradas actuales, tanto permanentes como integrantes, nos están demostrando que sí se hizo una buena elección. No es sencillo el camino de la judicatura. Definitivamente no es fácil ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Hay que afrontar muchos desafíos y creo que hasta el momento lo están haciendo muy bien. Hablando de desafíos, ¿podría expresarnos y comentarnos, compartir con nosotros con qué tipo de desafíos se topó durante todo este proceso? Bueno, en primer lugar, el desafío del cansancio. Sí. de las noches acumuladas con pocas horas de sueño, pero más que todo de organizarnos nosotros internamente en la Junta Nominadora, de crear procedimientos que permitieran que la población hondureña se sintiera con confianza sobre el proceso que estábamos desarrollando y que observaran que no hubo realmente incidencia política en este proceso. Lógicamente ya la selección de la Corte le corresponde al Congreso Nacional, pero nosotros como Junta hicimos nuestro trabajo y ese fue un desafío: crear instrumentos, crear reglamentos, crear sistemas de evaluación que anteriormente no se habían establecido. Todo eso fue un gran desafío. Es importante que usted comparta con nosotros este tipo de situaciones para que el pueblo hondureño conozca más también cómo funcionan estos procesos. Fue un proceso que estuvo en el ojo público. ¿Usted considera que se tomaron en cuenta tanto su experiencia profesional, ética y moral de las personas que estaban postulándose? ¿Correcto? Yo creo que sí. Sí se tomaron en cuenta. La revisión fue bastante exhaustiva. Realmente es admirable que las personas se sometan a estos procesos, porque es un proceso en el que prácticamente se le revisa absolutamente todo. Nosotros pudimos ahí incluso ver situaciones financieras que no se hicieron públicas por la privacidad de esos ámbitos, pero realmente es maravilloso que las personas sí estén dispuestas a someterse a este proceso, aún sabiendo que se le va a revisar exhaustivamente todo su ámbito personal, familiar, patrimonial. Es interesante porque durante las audiencias se daba a conocer que se realizaba una audiencia o se inspeccionaba, por decir así, la vida económica, la parte profesional de ese representante en su momento, incluso la visita hasta su domicilio, que para alguien puede ser algo incómodo. Sí, totalmente de acuerdo, pero es parte de un proceso que es necesario, porque hay que conocer el entorno de la persona que va a estar en el Poder Judicial, o sea, como en la alta magistratura, conocer dónde vive, qué hace su familia, o sea, quiénes son las personas con las que se relaciona. Eso es muy importante porque precisamente se espera que las personas que ejerzan la magistratura en la Corte Suprema de Justicia tengan una trayectoria intachable. ¿Podría decir entonces, magistrada, que sí se eligió conforme a lo que el pueblo esperaba,
a los representantes de la Corte Suprema de Justicia durante este proceso que, reiteramos, fue transmitido para que se realizara de forma transparente y que la población no tuviese duda? Yo creo que sí. El proceso tiene dos etapas en realidad. El primero, que fue el tema de la Junta Nominadora, hicimos un proceso de selección transparente y creo que sí realizamos una muy buena selección, que dicho sea de paso, fue por las notas obtenidas por cada una de las personas que participó. No es que la Junta por sí dijo, ok, lo excluyo por tal. No. Ellos fueron pasando un proceso, fueron pasando sus pruebas psicológicas, fueron pasando sus pruebas de investigación. Y yo creo que sí hicimos una buena elección de parte de la Junta Nominadora. Sí, recuerdo que se les hacía también una consulta específica a cada profesional y ellos respondían. ¿Eso también pesaba mucho? También era importante cómo se desempeñaban, lo que estaban diciendo al momento de la entrevista, era tomado en cuenta por la Junta. Obviamente que habrán en algunos aspectos quizás situaciones subjetivas, pero eso ya es que cada persona determine cómo percibe ciertas cosas. Pero en definitiva lo que se observaba era la trayectoria de la persona y cómo se desempeñaba en esa entrevista. Desde su punto de vista, ¿cómo funciona la equidad de género en el Poder Judicial? Bueno, yo creo que tenemos retos todavía, muchos desafíos. Actualmente se está haciendo la diferencia, se está transformando. Estamos con procesos de educación dirigidos a mujeres, incluso a hombres, con las nuevas masculinidades. Para que comprendamos este proceso del enfoque de género, se está haciendo la brecha y es importante mencionar que creo que la mayoría del personal del Poder Judicial es mujer. Entonces, las mujeres tenemos un rol preponderante en el ámbito de la justicia. Podemos demostrar que somos capaces de llegar a las altas esferas, como efectivamente ha ocurrido. Hablaré del caso de doña Vilma Cecilia Morales Montalbán, una excelente mujer que creo que rompió con el paradigma de, obviamente, ser una mujer presidenta de la Corte Suprema de Justicia, que además empezó con el proceso de modernización del Poder Judicial y que actualmente doña Rebeca Raquel también lo está realizando. Es importante que veamos que nosotros como mujeres somos precisamente las que estamos haciendo el cambio dentro del Poder Judicial. Cargos que antes eran ocupados solo por hombres. Efectivamente, y que actualmente, de hecho, dentro de las direcciones del Poder Judicial, solo tenemos, creo, sin temor a equivocarme, a un hombre. Sí. ¿Cómo funciona o cómo podemos impulsar el liderazgo de las mujeres, tomando en cuenta que el liderazgo no es solo ocupar una posición? Es importante que las mujeres nos preparemos para aspirar a ciertos roles y ciertos cargos también en la vida. Totalmente, las mujeres creo que debemos educarnos en primer lugar, luego amarnos nosotras mismas. Y también con respecto al liderazgo es importante lo que ustedes dicen, hay diferentes tipos de liderazgo. Correcto. Pero las mujeres debemos tener ese liderazgo de propósitos, de retar a las personas y no ser tampoco solo los líderes que consienten lo que otro está haciendo por quedar bien. No, nosotros tenemos que ser proactivas, buscar soluciones donde nadie las ha observado. Y creo que las mujeres sí tenemos esa capacidad. Lo que tenemos que hacer es salirnos un poquito de esa zona de confort y decir, ok, está bien y yo no me meto porque no me interesa o porque no quiero. No, al contrario, nosotras mujeres debemos de ver, si nosotros somos capaces de ver en un lugar qué cuadro falta en la pared, pues consigamos el cuadro, busquemos la solución para esa situación o ese problema que de repente alguien no o lo ha visto pero no ha tenido la intención de cambiar el problema. Entonces, ser proactivas es esencial para las mujeres. Y como docente universitaria, ¿cuál es su experiencia? Coméntenos o compártanos anécdotas que le han marcado a manera de mujer y como profesional también. Bueno, docente universitaria es una experiencia gratificante. He tenido dos estudiantes que actualmente, de hecho tengo varios, uno que no mencionaré porque ocupa muy alto puesto, pero tengo estudiantes que incluso son candidatos en algún puesto político o que actualmente ocupan la judicatura.
altos cargos, la verdad. Sí. Y son estudiantes. ¿Qué siente Yulisa cuando los ve ahí? Una satisfacción inmensa, un orgullo, no por mí, porque yo solo contribuí con un poquito de, un granito de arena. No fui yo la que hizo totalmente el cambio. Es como esta persona que puede llegar a la universidad y entrar a una aula universitaria y no saber absolutamente nada de derecho. Al final de todo un proceso llega y se transforma en un gran abogado o una gran abogada. Es que es magnífico verlos cómo pueden tener éxito y dice uno, valió la pena esforzarme y tener horas adicionales para estudiar, para prepararme, porque obviamente como docente no lo sé todo y hay que prepararse para enseñar a los estudiantes, y no sería en el sentido de enseñar, sino de guiar en ese proceso de aprendizaje que ellos mismos realizan. Usted observa la diferencia cuando un estudiante empieza a trabajar en grupo, cuando antes no lo hacía, a entender procesos cuando antes no lo hacía. Entonces es magnífico. Tengo muchísimas estudiantes en el país a los que he tenido la ocasión de contribuir un poquito con el conocimiento de derecho que ellos tienen, pero también con la formación personal, con cómo son ellos, qué es lo que hacen ellos en su día a día, hacer valores. Y creo que es importante mencionar, por ejemplo, yo misma en la Universidad Tecnológica de Honduras, para hacer el... Sí, me ha enseñado valores. Yo recuerdo que yo era impuntual, de verdad. O sea, hace unos 20 años yo le diría era una mujer sumamente impuntual y todo. Decía, es que hora hondureña. No, hora latina, realmente en toda Latinoamérica se llega tarde. Pero en la universidad, uno de los principales valores era ser puntual. ¿Y en la carrera de Derecho? En la carrera de Derecho. Y nuestra decana de la facultad siempre está atenta a todos esos, la puntualidad, la presentación, la atención al estudiante. Y ahí nos hemos ido transformando también los docentes que estamos dentro de la universidad. Es interesante la labor que realiza un docente, porque un docente puede construir con sus comentarios o destruir también las aspiraciones de un alumno. ¿Cómo funciona? Porque extra micrófono nosotros comentábamos y usted nos comentaba el hecho de que llega todo tipo de persona con diferentes situaciones, personas que incluso llevan a sus hijos y le preguntan a usted, ¿puedo llevar a mi hijo? ¿Puede estar porque no tengo quien me lo cuide? O están atravesando situaciones familiares como un divorcio. ¿Cómo entra ahí Yulisa Aguilar? Así es. Y ahí tenemos que tener la empatía con los estudiantes. Antes de ser estudiantes son personas, son seres humanos que merecen toda la atención, todo el respeto y que merecen que nosotros, otras personas, porque los docentes también lo somos, dejemos de lado a veces ese ego que podría afectarnos y decir, ay, es que yo soy el docente y por tanto a esta persona la voy a tratar diferente. No, es tener esa empatía, decir, o sea, ¿en qué me molestaría que una madre o un padre, porque sí también hay padres que lo han hecho, lleve a su hijo y que esté en la clase el niño pintando o dibujando? Eso no afecta en lo absoluto el desarrollo de una clase. O que un estudiante opine de una manera diferente de la que yo opino. Al contrario, eso incentiva a que él tenga capacidad de análisis y de debate, que es lo que necesitamos de los abogados. Entonces, el docente no solo forma abogados, forma personas. Y en eso tenemos que tener la empatía, sentarnos con ellos, conversar. Yo le comentaba también que teníamos un estudiante que llegó a la primera clase que yo le di al inicio de la carrera y como al final de la carrera ya lo encontré nuevamente en otra clase y se miraba la transformación que había tenido. O sea, una persona que no hablaba, que era tímida, que no se integraba a los grupos, que no comprendía algún tema, se había transformado de tal manera que ya era una persona que interactuaba con los demás estudiantes, que planteaba problemas, que debatía y que evidenciaba que tenía la capacidad, solamente que no la había desarrollado lo suficiente. Y la madurez también estudiantil, porque incluso algunos llegan todavía muy pequeñitos a las aulas universitarias y creen que la universidad es como el colegio. Así es. Y se topan con una gran realidad. Sí, y también tenemos muchos que ya han tenido una primera carrera o que han avanzado en una edad y no han logrado estudiar antes, pero que tienen esa aspiración. Me recuerdo de una señora que
bueno, lamentablemente falleció, pero ella tenía una edad bastante avanzada y ella seguía y seguía porque ella quería ser abogada y seguía y estudiaba y nosotros nos sentábamos con ella, mire que la señora muy linda, ¿no? Avanzó y se graduó. Qué bonita experiencia, fue una experiencia maravillosa. Sí, ¿cuántos años tenía? Yo creo que teníamos unos 82 años. Qué interesante y qué ejemplo para la sociedad. Totalmente, y todos la llevaban, la consentían. Fue maravilloso. Entonces, el caso que le planteaba de este estudiante era una persona ya mayor, tenía, podremos decirle, unos 55 años, y se notaba la diferencia y el desarrollo que había tenido. Entonces, la labor docente es realmente satisfactoria cuando nos gusta, porque yo a veces iba de la oficina del Poder Judicial a la universidad cansada y agobiada por todos los casos que habíamos visto o un tema que había tenido que resolver, y yo llegaba al aula universitaria y es como una transformación, porque a uno le encanta y entonces digo, y aquí estoy, y se me iba el tiempo rapidísimo, porque me encanta enseñar. La docencia. Sí, me gusta muchísimo. Totalmente de acuerdo con usted, abogada. Cuando hablamos de la aplicación de la justicia, hay muchos procesos que se tienen que pasar. ¿Cómo mejoramos algo que siempre sale a la palestra pública, la mora judicial, que no permite avanzar la aplicación de la justicia? Ese es un tema muy complejo, porque la mora judicial tiene muchas aristas. Hay muchos ángulos de los que los podemos ver. Una de las situaciones es que el Poder Judicial a pesar de que es un poder del Estado, apenas cuenta con el 3% del presupuesto del Estado, lo cual significa que tenemos recursos limitados y que aunque tenemos el 3% constitucionalmente, a veces no nos dan eso. O sea, nos dan menos todavía. ¿Menos del 3%? Sí, menos del 3%. ¿Cómo funciona entonces todo el sistema, tomando en cuenta que tienen que existir los operadores de justicia, los procesos investigativos? Muy bien. Nosotros no sabemos los procesos investigativos, sino que eso lo corresponde al Ministerio Público y a la policía. Pero ahí es donde viene que la falta de recursos a veces impacta en la falta de personas dentro del Poder Judicial. O sea, ¿La contratación de personal? La contratación del personal. Entonces, cuando tenemos mucho volumen de demandas o de procesos de la población y no tenemos suficiente personal para atenderlo, ese es uno de los primeros factores que afecta e impacta en la mora judicial. Pero también tenemos a veces la actitud de las personas que atienden o que están haciendo el trabajo del día al día en el Poder Judicial, los procedimientos engorrosos del derecho que tratamos de simplificar también, porque a veces hay formas de trabajar que las traemos adquiridas de hace muchos años, porque el problema es que la sociedad se está modernizando muy constante, muy constante. Usted de repente hace 15 años no todo el mundo tenía acceso a internet, sí. y yo me acuerdo que hace 22, 25 años eran mensajitos por unos aparatitos que nos daban, o tenías que llamar por teléfono. Y ahora hay audiencias hasta virtuales. Ahora tenemos audiencias virtuales, ahora también ya tenemos mensajería instantánea. Antes no podría hablar usted absolutamente de eso. Entonces, la sociedad se va transformando muy rápido, pero el derecho es muy lento en transformarse. Porque para que haga un nuevo cambio tenemos que ir al Congreso, tenemos que construir la ley, y han pasado muchísimos años y luego ya logramos tener una ley. Estos cambios son lentos. Entonces esto también afecta a la mora judicial, porque tantos procedimientos engorrosos, escritos, que mire que hay que notificarlo, que si no tenemos notificada a un juez, a un fiscal, a un defensor, no podemos avanzar. Entonces esos procedimientos afectan y retrasan. Hay muchos problemas que inciden en la mora judicial, y no todo es responsabilidad del Poder Judicial, cabe señalarlo, ¿no? ¿Cómo podríamos mejorarlo? Porque también escuchamos constantemente que en algunos de los casos el Ministerio Público no sustentó las pruebas necesarias en X o Y caso, y por esa razón el caso pues pasa a ser engavetado nada más. Sí, en esos casos pues lo que como jueces nos corresponde es simplemente no continuar el caso, absolver a la persona, porque no tenemos ninguna opción. Pero aquí es que el problema es un sistema completo, el sistema penal. Todo el sistema penal en general está colapsado, porque hay tanto crecimiento de criminalidad
Y lo mismo que le pasa al Poder Judicial de tener escasez de personal, escasez de recursos, también lo tiene el Ministerio Público, también lo tiene la policía. Entonces es una situación que se va influenciando una con otra. Recordemos que la policía le manda al Ministerio Público, el Ministerio Público le manda al Poder Judicial y tenemos un círculo en el cual todos estamos interactuando y no es sencillo lograr que podamos avanzar a erradicar todo ese proceso de mora. Que todas las instituciones tenemos. Hay que trabajar más en la comunidad, hay que hacer prevención de la criminalidad, hay que hacer prevención en la solución de conflictos alternos a la justicia, porque hay otras formas, una negociación, una conciliación, un arbitraje, hay otras formas de terminar con los conflictos que de repente no los hemos utilizado tanto. Sí, y que lamentablemente pensamos que construyendo más cárceles vamos a disminuir el delito. Totalmente. Y fíjense que es un tema muy importante ese de las cárceles porque en realidad los países que más han avanzado en justicia han apostado por hacer una inversión del pensamiento que nosotros tenemos, que es menos cárceles, más trabajo. Porque se ha establecido en materia de criminología que la cárcel es una universidad del crimen. Y yo recuerdo un caso yo fui a visitar un centro penal por razones de un trabajo que estábamos haciendo de un habeas corpus y me comentó el director del centro penal en ese momento que él había llegado a la cárcel una persona que no era de ninguna organización criminal. O sea, él no estaba ni con una pandilla, ni con una mara, nada por el estilo. Entonces se fue ante una pandilla X para preguntarles si ellos permitían que el muchacho estuviera ahí porque él no tenía otro lugar donde tenerlo. Y esa pandilla le dijo que no, que ahí solamente eran los miembros de su organización los que llegaban. Se fue a otro lugar, a otra dependencia de la misma cárcel, a otras celdas, que estaba otra organización criminal, porque los tienen separados por organizaciones criminales. Y le preguntó si permitían que el muchacho estuviera con ellos, porque él no tenía otro espacio donde tenerlo, como efectivamente no lo tenía. Entonces me narró el director que esta otra organización le dijo que sí, que no había ningún problema, que ellos lo recibían. Y la sorpresa, dice, es que un mes después que llega, ya el chico, un joven de 19 años, ya estaba alineado con esa organización criminal. Es decir, ya lo habían captado, ya lo habían transformado. Ya lo habían reclutado. Ya lo habían reclutado y ya él era integrante de esa organización criminal, lo cual pudo haberse evitado porque él realmente no era de ninguna organización criminal. Entonces lo reclutan, la Universidad del Crimen, como le dicen a la cárcel, les enseña formas de criminalidad. Y hay personas que se institucionalizan dentro de la cárcel. Claro, porque no tiene aceptación en otro grupo y él forma parte de lo que en algún momento va a considerar su familia. Totalmente, ese es un problema. Entonces los países desarrollados lo que han dicho es, bueno, excepcionalidad de la cárcel. Y aquí estamos invirtiendo el proceso. Nosotros aquí la generalidad es la cárcel y la excepción es la libertad. Eso hay que cambiar ese pensamiento, pero bueno, también son otros temas que darán mucho que hablar. Y hay mucho trabajo todavía que realizar. Sé que a nivel personal, tanto su familia como usted pasó una situación muy difícil, una tragedia. Estamos hablando del asesinato de su esposo por parte de una persona que consideró en su momento que le estaba haciendo justicia. ¿Cómo ha logrado Yulisa sobrellevar esta situación? Porque nunca se supera. Los que hemos perdido familiares sabemos que solo se aprende a vivir sin ellos. Finalmente, para cerrar este podcast. La verdad que creo que Dios es maravilloso. Y lo primero que tenemos que tener es fe en que todas las cosas que ocurren es porque Dios lo ha permitido. Las razones por las que las permite no lo sabemos. En el momento de ocurrir este hecho tan lamentable, pues a mí me dio dolor por la persona que cometió el delito. Más que odio, más que deseo de venganza, fue dolor por ser un muchacho joven, por su familia, por su madre, que luego también supe que pasó procesos difíciles, y que deseo que estas personas pues encuentren paz en su corazón y el perdón de Dios, porque el mío ya lo obtuvieron, pues que Dios es misericordioso, ellos pueden transformar su vida también. Y en todo caso, solamente creo que la única manera en que puede superarse, y de repente no superarse, sino atenuarse el dolor,
es con la ayuda de Dios que pues está ahí siempre presente y la fe que nosotros podemos tener. Dios transforma vidas, hace maravillas, milagros y creo que nosotros, mi familia y yo, somos evidencia de que eso sí ocurre. Y en primer lugar, perdonar también. O sea, no podemos pedirle a Dios que nos perdone si nosotros no hemos perdonado. Entonces, perdonar ese hecho, pero perdonar implica dejarlo ir completamente. Soltarlo. De no estar en el pasado siempre rumiando y pensando en lo que ya pasó. Entonces, obviamente no es una situación fácil, no es sencilla, pero sí se logra. Y luego de eso, agarradito de la mano de Dios, todo se supera. La parte espiritual que es muy importante. Totalmente importante porque Él es el que nos transforma y que nos da esa posibilidad de ver a futuro, de cambiar lo malo que hemos hecho porque no somos perfectos, porque sabemos que también hemos cometido errores, de cambiar, de mejorar, de ser mejores personas, de acercarnos cada día más a Él y de ayudar a los demás también. Porque cuando ayudamos a los demás, recibimos siempre de los demás. Entonces es importante este tema de confiar más en lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y con estas palabras cerramos. Muchísimas gracias a la magistrada Yulisa Aguilar, directora también de la Escuela Judicial en nuestro país. Ha sido un placer tenerla como parte de este proyecto Liderazgo Femenino, Mujeres que Inspiran y Trascienden. Hasta un próximo episodio. Soy Kelly Maldonado. Encuéntranos como Podcast Radio América HN en Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts y en nuestra página web www.radioamerica.hn.